Hola, bienvenidos, somos Giovanni Renzo y esto es Colecciona 2. En esta oportunidad les queremos compartir nuestra pequeña colección de esta leyenda viva del cine, Clint Eastwood. No te mueras nunca, Clint. Si bien es cierto que la mayor parte de su reconocimiento por la crítica especializada, le hace Oscar, Globos de Oro, BAFTA, etc., la ha obtenido por su trabajo detrás de las cámaras, es decir, como director a lo largo de su extensa carrera. Yo tengo predilección por sus diferentes personificaciones delante de ella, como actor. No será tan bueno como actor como en su otra faceta, es cierto, pero sin duda que ha dejado huella por su estilo serio, elegante, honesto y taciturno, muchas veces en personajes rudos y de pocos amigos, un icono de la masculinidad sin ninguna duda. Empecemos entonces con esta revisión. La primera película que tenemos de este icono del cine es una del año 1964, llamada Por un puñado de dólares. Un spaghetti western, recordar que se le decía spaghetti western a aquellos western, películas con temática del oeste de los Estados Unidos realizadas por un tema de presupuesto en Europa. Salía mucho más barato en aquellos años donde el género ya estaba de capa caída en Estados Unidos, en el que emergían nuevas formas de hacer cine y contar por ende nuevas historias. Esta película fue la primera de una trilogía a la que posteriormente se le iba a conocer como la trilogía del hombre sin nombre, dirigidas las tres por el gran Sergio Leone, director italiano, y protagonizadas por este señor. ¿Qué decir de esta primera película de la trilogía? Está muy inspirada, hay quienes dicen incluso que es un remake de una película mucho más antigua, japonesa, de otro director legendario, Akira Kurosawa, llamada Yojimbo, aunque en otro contexto, ¿no? Trata sobre un pistolero letal vagabundo que llega a algún pueblo fronterizo entre Estados Unidos y México, donde dos bandas rivales se disputaban la supremacía territorial. Y luego de experimentar en carne propia su destreza, compiten también por ganárselo para sus filas. Esta película, como veremos en las tres de esta saga, tendría también la majestuosa banda sonora del gran músico Ennio Morricone. Me animaría a decir que esta banda sonora le suma un puntito más si cabe a cada una de las películas de esta trilogía. Esta, como pueden ver, es una versión región 1 de Estados Unidos que contiene 2 discos, viene con su estuche protector de la Metro Goldwyn Mayer en una presentación de esta manera con fondo blanco, muy bonita. En cuanto a sus especificaciones técnicas, bueno, entre mucho material adicional, venían los audios de inglés, supuestamente el original, y digo supuestamente, así como doblaje también al español y subtítulos. Una saga que iba a ir de menos a más. Luego, la segunda película que tenemos de este icono del cine es al mismo tiempo la segunda de esta trilogía del hombre sin nombre, llamada Por un puñado de dólares, del año 1965, un año después de la otra, también dirigida por Sergio Leone y con la partitura musical del gran Ennio Morricone, con melodías un poco más épicas incluso de la primera, que ya de por sí eran bastante buenas. Esta saga, como dije, iría yendo de menos a más. Aquí, aparte del protagónico de Clint, tenemos también a este otro actor que se hizo muy famoso en este tipo de películas, Lee Van Cleef, haciendo inicialmente de su competidor cazarrecompensas. Esta historia trata sobre dos cazarrecompensas que buscan al mismo bandido, aunque con diferentes motivaciones. Recuerdo mucho la escena de aquel duelo con la cajita musical de fondo, realmente apasionante, entre otras, ¿verdad? Aquí la tenemos igual que la otra, tiene su estuche protector, siguiendo la misma línea, con mucho material adicional, región 1 de la Metro Goldwyn Mayer, que aquí, aparte del audio en inglés original supuestamente, así como el doblaje al español, tenemos también un doblaje al francés aparte de los subtítulos. La segunda de la trilogía. Luego de esta tenemos la tercera de esta trilogía, y así la completábamos en la colección. Del año 1966, cosa curiosa, se logró hacer esta trilogía con una película por año, ¿no? 6-4, 6-5, ahora 6-6, llamada El bueno, el malo y el feo. A mi opinión, y sé que muchos coinciden, es la mejor de la trilogía, sin ninguna duda, que fue, como repito, y no me cansaré de repetir, de menos a más. A estas alturas es ya considerada una película de culto por la cantidad de virtudes que aún pueden fascinar. La última película de Clint bajo la batuta de este director italiano, Sergio Leone, también con la banda sonora de este genial músico italiano, Ennio Morricone, que aquí simplemente está en estado de gracia sublime, con una banda sonora que ha quedado ya como parte de la cultura popular y ha sido parodiada y utilizada en muchas más producciones en mayor o menor medida.
Es también, como en la anterior, coprotagonizada por Lee Van Cleef, con la inclusión esta vez para completar el trío de cazarrecompensas con Eli Wallach. Creo yo que este sería el Spaghetti Western definitivo. Trata sobre una obligada alianza, pues no, entre estos tres cazarrecompensas, cada uno con una personalidad bastante marcada, que anhelan encontrar un importante tesoro. Como es obvio, ninguno está dispuesto a compartirlo con el otro. Ambientada en la Guerra de Secesión norteamericana, lo que le da un trasfondo bastante especial, con muchas escenas para la posteridad. En lo personal me impactó mucho aquella en la que los prisioneros de uno de los bandos de esa guerra, condenados a su suerte, tocaban tristes melodías musicales. Y por supuesto aquella en la del triple duelo final, escenas que se me grabaron en la mente para siempre. Como pueden ver, esta también es una de la misma línea de las anteriores, región 1, con su estuche protector, además de su audio en inglés supuestamente original. ¿Por qué digo supuestamente original? Voy a tratar de explicarlo aquí brevemente, porque estos Spaghetti Western, producciones europeas, se les decía Spaghetti porque se hacían justamente en Italia. Se contrataban actores de muchos países, aparte de los protagonistas, para hacer los secundarios. Y esto lo hacían por un tema de presupuesto. Actores españoles, italianos, alemanes, estos hablaban sus líneas en sus idiomas y luego eran doblados. Así que encontrar una de esas películas de Spaghetti Western en idioma original es bastante difícil. En todo caso, sí nos quedamos pues con el idioma de los protagonistas, ¿no? Que eran en este caso de Estados Unidos en inglés. Esta película, como curiosidad, de la Metro Goldwyn Mayer también, no me vino con doblaje al español, más bien con un audio en italiano, además de sus subtítulos, por supuesto también en español, que es lo que a mí más me importa, por no decir ya del material adicional que tenía. Creo que estas películas, sobre todo estas, son para conseguirlas en algún momento en Blu-ray. La siguiente película de Clint que tenemos en la colección es una del año 1973 llamada por estos lares en Latinoamérica La Venganza del Muerto. Es la primera que tengo que es no solo protagonizada por él, sino además dirigida. Es un western bastante violento, de venganza y de redención. Y puedo decir que si ves más allá de lo que aparentemente nos muestran, también encontrarás, más allá al mismo tiempo de aquella venganza, una historia paranormal. Sí, paranormal. Por eso el título que se le puso sintetizaba bastante bien. Como pueden ver, esta ya no es original, es una copia. Espero en algún momento poderla conseguir como tiene que ser. Luego tenemos otra del año 1982, lamentablemente también en copia, aunque en algún momento la tuve en original, llamada Honky Tonk Man. Ignoro cómo se le llamó por estos lares, me parece que fue Aventurero a Medianoche. Dirigida y protagonizada por él mismo, es una película bastante simpática y emotiva que homenajea la música country y nos muestra de pasadita el talento musical de Clint, que trata sobre el fracaso y las segundas oportunidades en la vida. El chico que hace de su sobrino, Kyle Eastwood, es en la vida real su hijo. Creo que es una pequeña joyita que merece estar en esta colección. La siguiente película en nuestra colección de este ícono es una del año 1992 llamada Los Imperdonables. En lo personal, mi película favorita de este señor, dirigida y protagonizada por él, por supuesto. Fue una película muy galardonada por los Oscar. De hecho, se quedó con el premio a mejor película de su año y demás festivales a nivel mundial. Hay que mencionar también que fue la primera nominación como mejor actor al Oscar de Clint, una de las dos que tendría en toda su carrera. Trata sobre un otrora letal pistolero, ahora envejecido y venido menos en la vida, que es tentado por su mejor amigo para un último trabajo, las recompensas por supuesto, que esta vez tiene un toque de justicia. La verdad que nunca el regreso al mal camino de algún personaje fue tan necesario y esperado. Ojo al terrible sheriff interpretado por Gene Hackman, una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Esta versión sí es original, en región 1, pertenece al primer tiraje de la Warner, con un estilo entrañable, que para mí a día de hoy es bastante nostálgico. Traía los menús estáticos o menú tiesos, ¿no? Con el material adicional escrito en pantalla, con algunas imágenes, biografías de actores, otras películas del género recomendadas y de la misma productora, por supuesto, entre otras cosas. Y como no podía ser de otra manera, esta película también la tenemos en Blu-ray, una película que ya traía mucho más cantidad de material adicional. A diferencia de la anterior, esta sí traía un doblaje al español, por supuesto interesantísimos detrás de cámaras y documentales acerca de la filmación de la película e incluso de la carrera de Clint Eastwood hasta la fecha. Mantenía básicamente la misma portada que la anterior con algunas diferencias.
pero la diferencia de verla en 1080 fue alucinante. Aquí la teníamos entonces, una de mis películas favoritas de toda mi colección. La siguiente película de este señor es esta, del año 1995, dirigida y protagonizada por supuesto por el gran Clint Eastwood, esta vez acompañado por otra grande del séptimo arte como es la actriz Meryl Streep. Este drama romántico en nueva faceta, en aquel momento para el duro Clint, cala hondo por lo creíble y emotivo, sobre la madurez, las oportunidades perdidas e incluso el sentido de la vida. Todavía me emociono con el personaje de Meryl dudando en abrir la puerta de su auto mientras el personaje de Clint, mirándola, da media vuelta bajo la lluvia. Como pueden ver, esta es una copia, no la he podido conseguir en original, copia exacta de aquellas del primer tiraje de la Warner, con el menú estático y el material adicional escrito en la pantalla y todo lo que ya vengo diciendo, que definitivamente en algún momento me gustaría poder conseguir en original. La siguiente peli de él que tengo en la cole, ya en la línea del Blu-ray, es esta del año 2004, llamada por estos lares Golpes del Destino. Lamentablemente es una copia clon del original, es cierto, pero aquí está, dirigida y protagonizada también por él, nuevamente acompañado por Morgan Freeman, así como sucedió en Los Imperdonables, además del coprotagónico importantísimo de Hilary Swank en una muy buena actuación. Este drama boxístico ganó muchos premios, entre ellos el Oscar a Mejor Película en su año, así como la segunda nominación como Mejor Actor para Clint Eastwood de su carrera, y de verdad que no es para menos, crudo, impactante y conmovedor. La frase inolvidable de esta película es: no entreno a chicas. Los que la hayan visto me entenderán. Million Dollar Baby, como es su título original en inglés, del año 2004. Y la última película que tengo de este maestro del séptimo arte hasta el momento es una del año 2008 llamada Gran Torino, dirigida y protagonizada por él una vez más. Lamentablemente también la tengo solo en copia. Esta historia de amistad inesperada entre un viejo duro y cascarrabias y un joven inmigrante vecino suyo emociona, ya que más allá del mensaje de aceptación y tolerancia a lo diferente, a lo distinto, hay omnipresente un aura de resiliencia y adaptación a los giros bruscos que puede dar la vida muchas veces. La redención final de aquel viejo cascarrabias me dejó un nudo en la garganta y el anhelo ferviente de comprármela en original en algún momento. Estas películas que he mostrado en Blu-ray, clones del original, tenían por supuesto todo el material adicional, así como doblaje al español y a muchos otros idiomas. Están bastante bien, pero tenerlas en original siempre es un plus distinto, sobre todo si eres coleccionista. Así que bueno muchachos, hasta el momento estas fueron las películas de nuestra colección, protagonizadas y muchas de ellas, como han visto, dirigidas por este maestro del séptimo arte llamado Clint Eastwood. No he podido verme toda su filmografía, recordar que este señor hace películas desde los años 60, incluso creo que un poco antes. Tiene una filmografía como actor sobre todo bastante extensa. Y hay muchas que aún no veo, así como también hay otras que he visto que me gustaría, aunque sea en alguna copia, tener también presente en la colección. Espero que el bolsillo y también el tiempo me den para más pronto que tarde poder adquirirlas. Esperemos que les haya gustado esta revisión nostálgica y con nosotros será hasta la próxima.